Bueno, habíamos tocado ayer que los ojos del Señor, como decía la palabra, están sobre los justos. Ahora vamos a tocar el 1 de Pedro 3:13 al 17. Vamos a ver si podemos darle desarrollo completo. Son muchos versículos, pero vamos a tratar de ser concisos, rápido para la explicación. Esto sabemos que siempre es una orientación, un pantallazo de lo que podemos llegar a profundizar. Dice así la palabra: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y siempre está preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Bueno, después vamos a seguir la lectura, pero acá dice una pregunta: ¿y quién es el que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, recordemos cómo venía el contexto de la palabra, que habla de las persecuciones hacia los cristianos, los discípulos de Cristo, en ese tiempo. Entonces, por eso, acá Pedro le dice: si ustedes siguen a Cristo, ¿quién es el que le puede llegar a hacer daño? Y bueno, vamos a un versículo para apoyarnos. Siempre decimos que tenemos que tener apoyos en 2 o 3 versículos para poder justamente verificar la palabra si es de correcta interpretación. Ahora me dice esto la palabra en Proverbios 12:21. Dice así: ningún daño sobreviene sobre el justo. Ningún daño. Y esta es la palabra que quiero destacar, este primer versículo. Dice: ningún daño viene sobre los justos o sobre el justo. Y en este sentido vamos a decir, pero uno recibe el daño, sí, muchas veces tiene perjuicio. Pero está hablando, hermano, de un resultado final. A eso es lo que voy. ¿Tenemos persecuciones? Sí. ¿Tenemos conflictos? Sí. Muchas veces nos suceden cosas que, como dice la palabra en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien o les sirven para bien. Entonces tenemos conflictos. ¿Para qué? Para clamar al Señor, para ser moldeado y para que muestre al final el poder del Señor y nos libre en su misericordia, nos limpie del pecado, nos liberte de la turbación, de la opresión, de las cargas. Entonces, desde ese punto de vista toca la palabra que hay persecuciones, sí, pero también dice que Jehová libra a los justos. Y dice: clama a los justos, como tocamos ayer, y Jehová dice que oye. Justamente lo que sirve, la lucha o para lo que sirve, es para mostrarnos, hermano, en un momento nuestro estado espiritual, que tenemos todavía la vieja esencia, la vieja naturaleza. Yo creo que eso es parte del proceso, como siempre decimos, y tenemos que ir humillándonos para que el Señor muestre su poder. Como siempre tocamos en Corintios, dice, 2 de Corintios creo que está 1:6, que hay persecuciones, pero ¿qué dice? Con la misma consolación con que vosotros sois consolados, también pueda consolar a otros. Y dice, la cual opera en el sufrir. Opera en el sufrir. Entonces, ahí va a operar el poder de Dios, pero como resultado dice que no va a sufrir ningún daño. Y esto es lo que tenemos que llegar a entender, hermano, como dice acá la palabra. ¿Quién es el que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia o por causa del camino de Cristo, dice, bienaventurado soy, felices soy. Entonces nos vamos a apoyar en otro versículo también, en Proverbios 16:7 dice esto: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando haces la voluntad del Señor, cuando vas cumpliendo la palabra, cuando te vas despojando del pecado para poder poner por obra la palabra, el Señor te guarda del perjuicio final. Entonces hay una recompensa, hay un galardón, hay un guardar del Señor. Sin embargo, vemos, como expliqué recién,
Recibimos perjuicio, sí. En un momento cosas desagradables nos suceden en el camino, pero como dice acá la palabra, a uno de sus enemigos hace estar en paz con él. A sus enemigos, vemos como toca un enemigo natural acá, pero a nosotros llevándolo espiritualmente, dice la palabra de Dios, que ningún perjuicio vas a padecer. Ahora me lleva esto también a Hechos. Vamos a Hechos para poder simplificar un poco la palabra. Hechos 28:5, vemos lo que estoy explicando. Acá Pablo llegó a la isla de Malta. Él dice que fue a prender fuego porque hacía frío. Entonces dice que una víbora se le prendió en la mano. Pero dice acá en el 28:5, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y es verdad, como decimos, que la mordió la víbora. Esos son los perjuicios que tenemos eventualmente en el camino, que muchas veces nos pasan cosas desagradables. Tenemos pérdidas, sí, muchas cosas, perdemos, pero tenemos que ver el resultado final. El Señor permite, pero después tenemos la paga del Señor, el descanso del Señor, la salida del Señor, la recompensa del Señor, la victoria de parte del Señor. Y como digo, es verdad que la mordió, pero ¿hizo efecto el veneno? No hizo efecto el veneno. Entonces, eso lo tenemos que llevar a nuestra vida. Cómo Satanás larga la ponzoña, cómo Satanás se prende de tu vida, cómo Satanás se manifiesta en un momento, en cualquier clase de perjuicio. Pero, al final, a través de ese perjuicio, el Señor muestra su gloria. Como dice por Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar mi poder sobre ti. Es verdad que se levanta, pero por el otro lado también el Señor ahí va a mostrar su poder. Y eso tenemos que entender todo el tiempo, que tenemos conflicto en nuestra vida, que tenemos lucha, que tenemos prueba, pero nosotros a partir de la humillación, lo que va a prevalecer es la presencia del Señor, la bendición del Señor, la salida del Señor. Va a mostrar su esencia, su poder, que es mayor que el poder de Satanás. Por eso dice la palabra, que luchan la carne contra el espíritu. Y vemos que va a prevalecer el más fuerte. Si nosotros nos humillamos, va a prevalecer el poder del Señor. Si vos no te humillás, va a prevalecer Satanás. Pero Satanás te lleva a la destrucción, al sufrimiento. En cambio, lo que padeces por causa de Cristo, vas tomando la cruz, te vas humillando, vas confesando el pecado, vas confesando las manifestaciones y eso te lleva a la victoria. Dice así también otro ejemplo, Daniel 3:27. Fíjense este ejemplo, para poder entender el contexto. Dice así la palabra. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Otro perjuicio, horno de fuego, que fueron tirados por causa del servicio a Jehová, por causa de glorificar a Jehová, por causa de clamar a Jehová, estos 4 varones. Ustedes recuerdan, uno era Sadrach, otro Mesach y Abednego, y con ellos estaba, creo que también estaba Daniel, o no sé si estaba Daniel, pero la cuestión que fueron tirados al horno de fuego. Y como dice acá la palabra, que no le había sucedido nada. Entonces, de eso quiere guardar, porque es verdad, hay un perjuicio, te sacan de la presencia del Señor, te llevan al horno de fuego, te atemorizan, vemos, pero al final el resultado es que no sufrieron daño. Y en ese sentido nos habla la palabra. ¿El perjuicio final será que vamos a tener? No. Por favor, abran la ventana si tienen calor, abran la puerta. Y vemos cómo nos va libertando el Señor, ¿no? Dice así la palabra, en 3:14, dice, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o por causa del camino, o por causa del Señor, bienaventurado sois. Dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni se conturben.
ni se turben. A ver, no se preocupen. Esto está diciendo, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Ahora, ¿cómo lo explicamos esto? Vamos al Santiago 1:12. Santiago 1:12 nos dice esto: bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida. Entonces, el que persevera, ¿qué pasa? El que persevera en la prueba, al final, ¿qué quiere decir? Si lo da vuelta al versículo, quiere decir vas a ser bienaventurado. ¿Y bienaventurado qué quiere decir? Feliz. Vas a obtener la felicidad. ¿Por qué? Porque va a triunfar el poder de Dios en esa prueba a través de la humillación. Vos te encomendás a la mano del Señor, vas pidiendo perdón, vas confesando todo lo que te turba, todo lo que te oprime, y al final vas a recibir, como dice acá, la liberación o la bienaventuranza. Santiago 5:11 me dice algo parecido. Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, tenemos por felices a los que sufrieron. Y ustedes se fijaron, por ejemplo, se fijan en la lectura, ¿Daniel pasó prueba? ¿Elías padeció persecuciones? Las tuvo, ¿no? A ver, Moisés en el desierto con el pueblo, también sufrieron. Vemos ejemplos. Otro ejemplo que podemos tocar, Jesús también, lo persiguieron los fariseos. Podemos tocar muchos ejemplos de la Biblia que todos padecieron, pero ahí se vio el poder del Señor. Entonces, dice acá, tenemos por bienaventurados, por felices a los que fueron perseguidos. Entonces, de ese aspecto lo vemos, que tenemos ejemplos de victoria, pero que padecieron. No es que fue todo color de rosa en el camino, porque muchas veces no queremos esa parte del camino, la lucha, la prueba, sino que vamos a tener persecuciones, nos dice la palabra, pero también va a haber ese resultado de esa bienaventuranza, como dice acá, la felicidad. Habéis oído de la paciencia de Job. ¿Y a qué le pasó a Job? Perdió a toda su familia, perdió todas sus riquezas, y dice que después tuvo más hijos, dice que después recuperó la riqueza. ¿Y vos cómo lo tenés a Job? Es un varón íntegro, como dice acá la palabra. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Al final le restituyó, pero recibió perjuicio. Pero, a ver, ¿cómo terminó sus días? Sus días terminó bendecido. Entonces, así también, en este camino, nos muestra un proceso, una prueba, pero el Señor quiere que veamos el más allá, el resultado, el galardón. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Entonces, en ese sentido, tenemos que pensarlo así, que el labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero. Y muchas veces, el Hijo de Dios no quiere trabajar por su pecado, no quiere labrar la tierra, no quiere pedir perdón, entonces no puede tener paga. Entonces, uno se debe humillar, que quiere decir trabajo, o a quién, por ejemplo, ¿a quién le gusta ir a trabajar, digamos, si el trabajo es pesado, y levantarse todas las mañanas, toda la madrugada? A uno le gusta la fecha de cobro. Si vos estás encerrado en una fábrica de lunes a viernes, ¿cuál es el día más lindo? El viernes. El viernes, hoy es viernes. Pensá, el lunes, el domingo ya te agarra una depresión cuando ves que baja el sol, se va acabando el día, al otro día otra vez lunes, tenemos que ir. Y empieza lunes, martes, va contando, y cuando llega el viernes, ese día, creo que es el único día que uno entra contento en una fábrica o en un lugar que está trabajando. Y así también con el Señor, de la misma manera, nos muestra que tenemos que trabajar para recibir esa paga. Esos son los ejemplos que nos va dejando la palabra para ver que los que sufrieron al final fueron felices. Y si nosotros sufrimos por causa del Señor, persecución en el sentido que no es que quiera nuestro sufrimiento el Señor, pero Satanás nos persigue para amargarnos, para atemorizarnos, para traernos vacío espiritual, para estar descontentos. Y nosotros tenemos que humillarnos
¿Para qué? Para que al final obtengamos ese resultado que estamos buscando, que todos están buscando. Ahora dice la palabra en 1 de Pedro 2:19, porque el que haya la gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, porque esto haya gracia, esto le gusta al Señor, eso quiere decir. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, esto haya gracia. O sea, que está diciendo esto: el que sufre injustamente, al final va a ser bendecido. Siempre un final bueno hay para el justo, para el que clama a Dios, para el que va encomendando su vida al Señor, para el que va reconociendo su pecado, el que va pidiendo perdón. Dice, esto haya gracia delante de Dios. Si alguno sufre penalidades o sufre injustamente. Injustamente, ¿por qué lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo injustamente? Injustamente dice, porque vos estás siguiendo, vos estás cumpliendo la palabra, vos te estás humillando, entonces a eso habla injustamente. No es que por causa de tu pecado vos estás sufriendo, por causa de tu mezquindad estás sufriendo, sino que vos estás tomando la cruz, vos estás orando, vos estás leyendo, vos escuchás la palabra, vos pones por obra la palabra. Entonces, como considera ahí, injustamente, porque sos un justo delante del Señor, porque vas humillándote. Entonces, esto haya gracia, esto bien visto. Entonces, al final, ¿qué vas a hacer? Vas a ser bendecido. Ahora dice en el 15, volviendo al versículo de capítulo 3, verso 15, de 1 de Pedro, dice esto: sino santificad al Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de vuestra esperanza que hay en vosotros. Dice, está siempre preparado, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y mansedumbre, sabemos que es un carácter tranquilo. Y como dice acá, reverencia. ¿Qué quiere decir reverencia? Esas palabras que escuchamos toda la vida, a esta altura tendrían que saberlas. Reverencia quiere decir respeto. Respeto, eso quiere decir. Entonces, vemos qué es lo que quiere el Señor: mansedumbre y reverencia. Ahora, por ejemplo, ¿cómo presentamos defensa? Al que te contiende, al que te dice algo, al que te insulta. ¿Estás manso? ¿Te enojás cuando, por ejemplo, te está contestando de una manera irreverente? ¿Te lo está diciendo de una forma no buena? Y como dice acá, irrespeto, o lo insultás. ¿Cómo presentás la defensa del Evangelio? ¿Hay mansedumbre o todavía hay señorío? ¿Hay bondad o todavía hay, digamos, maltrato? ¿Qué hay en nuestra vida? Y dice que presentemos o estemos preparados con la palabra para presentar defensa, pero con mansedumbre, con paz, con tranquilidad, con respeto, dice acá la palabra. Y esto nos lleva a Proverbios 15:28. Proverbios 15:28. Esto para que meditemos nuestra condición. Si por dentro se levanta el volcán, la ira, que muchas veces, queremos presentar defensa, pero estamos enojados, iracundos, poco pacientes, faltamos el respeto. Y dice así la palabra, porque cuando ya le hablas mal, es una falta de respeto por más que no se lo diga con palabras. Entonces el maltrato en sí es una falta de respeto. Dice así la palabra, el corazón del justo medita cómo responder. Medita. ¿Y por qué medita cómo responder? Justamente para no ofender en palabra, para no ser tropiezo en palabra. Muchas veces me ha pasado acá que había hermanos que estaban muy enojados, o ya venían mal espiritualmente, y pasó un par de veces que
yo lo veía iracundo, entonces trataba de hablarle pacíficamente, aunque me ofendían. Pero uno tiene que presentar defensa con mansedumbre, como dice la palabra. No se tiene que rebajar a lo mismo, no tiene que entrar en ese espíritu de pelea, de contienda, no tiene que entrar en la justicia propia. Y como dice acá la palabra, en Colosenses también, dice 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada persona. Vemos, siempre con gracia, o sea, siempre amable, eso quiere decir, siempre con gracia. Una persona agraciada, una persona que te habla bien, que se dirige correctamente y es agradable en el trato. Puedes entablar una conversación y te gusta estar con esa persona, disfrutar de una conversación. No es agreta, no es amargo, no busca ofender, no es iracundo, habla correctamente. Entonces estas clases de personas son las que tienen el poder de persuasión. ¿Por qué? Porque se dirigen correctamente y con mucho respeto, con mucha reverencia hacia las personas. Y dice, sazonada con sal. Y la sal, acá está hablando del trato agradable, sazonada con sal. La sal da gusto a la comida, ¿verdad? Y nuestro bien hablar o buen hablar también hace agradable el trato hacia las demás personas. Entonces una persona que es bien tratada le va a querer escuchar. Entonces en ese sentido debemos ser, como dice, agradables en el trato. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Entonces de esa manera debemos direccionarnos. Y para eso tenemos que humillarnos. Porque todo lo que está en nuestro corazón, ¿dónde sale? Sale en nuestro hablar, en nuestra conducta. Cuando somos iracundos, fácilmente sale la ofensa. Cuando tenemos justicia propia, fácilmente agredimos verbalmente. Y muchas veces no nos damos cuenta. A veces, o sea, a mí me pasa, y yo creo que a cada uno de ustedes, pero no se lo dije mal, no se lo dije así, o no busqué ofenderlo. Le hablé bien, nosotros creemos que le hablamos bien, nosotros, pero nuestro espíritu dice otra cosa, nuestro rostro dice otra cosa, nuestra manera de proceder otra cosa, y ahí es cuando tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón. ¿Para qué? Para que tener ese trato agradable. Y dice así la palabra también, 2 de Timoteo 2:25, dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda o les dé arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. A ver, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Es verdad, hay hermanos que se oponen, pero ¿cómo tenés que corregir? Tiernamente o con espíritu de mansedumbre. La palabra dice que no seamos ásperos en el trato, que seamos amables en el trato. Y la amabilidad tiene que ver con la conducta y con la forma también en que hablas, en que te dirigís hacia las demás personas. Entonces, en este sentido, tenemos que muchas veces meditar cómo lo decimos. Muchas veces estamos acelerados, muchas veces tenemos poco tiempo, tenemos poca paciencia, muchas veces está cansado uno, muchas veces a la mañana vive corriendo ¿para qué? Para llegar a horario, ¿no? En el sentido que después comienza la reunión, comienza la oración, se viene todo el resto del día. Entonces, eso, las cosas naturales, los contratiempos, es como te alteran un poquito. Pero en ese sentido le tenemos que pedir al Señor, Señor, que yo lo pueda tomar de otra forma, que pueda vencer este espíritu, porque Satanás trata de destruirnos, trata de robarnos la paz todo el tiempo. Entonces, a ver, al responder mal, lo que vas a hacer es dañar la obra del Señor, y ahí es cuando el Señor pide cuenta por las almas. ¿Por qué? Porque las personas que entran de afuera quieren ver un trato agradable, eso es lo que buscan. Quieren ver que el cristiano te hable bien, quieren ver que el cristiano sea paciente. Entonces debemos entender también que vienen del mundo, vienen de ser maltratados, y nosotros tenemos que mostrar la otra cara, la mansedumbre, la paz. Esa es la imagen del Señor. No le vamos a mostrar otra cosa, o no le tenemos que mostrar otra cosa. Y dice así la palabra también, en el 16 ahora vamos. Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia
para los que murmuran de vosotros como malhechores o que están procediendo mal, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Los que calumnian, los que hablan mal de la conducta que está llevando, el camino que está siguiendo. Dice, los que murmuran. Ahora, ¿qué me dice la palabra? La palabra nos dice, ahí le doy el versículo, dice en Daniel 6.4, Daniel 6.4, porque muchos murmuran de nuestra vida y en contra de nuestra vida. Y eso muchas veces trae enojo, porque lo sentimos injusto en nuestra vida, porque, a ver, nos vamos esforzando, vamos haciendo lo mejor que podemos hacer, pero, ¿cómo vemos? Si hay palabra áspera todavía, si hay espíritus que no corresponden, o sea, la manera de actuar, humillémonos nomás, para no ser de tropiezo. Entonces, si ellos murmuran como que nosotros estamos procediendo mal, pero nosotros no estamos humillando de esos espíritus de maltrato, entonces Dios lo va a tener en cuenta y va a ver esa parte también. Ahora dice en Daniel 6.4, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia, ni corrupción. Y vemos, ¿por qué? Porque Daniel, dice, era fiel. Entonces, si nosotros nos mantenemos en la palabra, nos vamos humillando, aunque ellos quieran murmurar, van a buscar motivo de evidencia, pero no van a poder acusar. ¿Por qué? Porque si uno va tomando la cruz, va destruyendo esos espíritus. Entonces se va a ver la parte amable, la parte de mansedumbre, la parte del buen trato, la parte amorosa, la parte de la buena recepción. Y en ese sentido, el buen trato es lo que corona nuestra vida, ¿no? Porque somos hijos de Dios, pero en nuestro carácter, en nuestra conducta, eso es lo que va a hermosear exteriormente para que lo vean los que son impíos, los que murmuran, los murmuradores, los que no desean el mal. En ese sentido vemos que siempre nuestra vida está exhibida. Es como una vidriera delante de lo que están mirando. Pero nosotros tenemos que ofrecer la mejor vidriera posible, en el buen trato y en la amabilidad. No perder los cabales, no ponerse nervioso. Imagínense si, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo me altero en un momento y empiezo a decir malas palabras. ¿Qué puede pensar este chico? Entonces, en ese sentido, no digo que no, yo muchas veces me enojo. Pero uno tiene que tratar de guardar testimonio. Como dice la palabra, que tenemos que callar la boca en tanto el impío esté delante de nuestro. Siempre le pasa lo mismo, así que... y en Primera de Pedro 2.5, escuchá. Primera de Pedro 2.15, perdón. Desde el 11 vamos a leer. Amados, os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios, al considerar vuestras obras buenas. Vuestras obras buenas. Esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Y en este sentido, si hay murmuración, vemos que si nosotros tenemos buenos testimonios, vamos pidiendo perdón, va transformando el Señor, hacemos callar la ignorancia de ellos. O sea, la murmuración, vamos a llevarlo a ese plano. La murmuración. Entonces va a haber una transformación. Entonces todos los que murmuraban, por ejemplo, antes, que, bueno, este hermano, esta hermana siempre iracundo, siempre amargado, siempre maltratando a la gente, siempre corriendo a la gente. Y de repente cuando veo otro actuar, otro proceder, es lo que va a callar la murmuración. Entonces está en nosotros en ese sentido también. Porque nosotros si tomamos la cruz no vamos a permitir la murmuración. ¿Por qué? Porque no va a haber motivo en nuestra vida. No va a reflejar el maltrato. Y en ese sentido
uno tiene que tomar la cruz para que al final, eso sea el colorario de todo. Yo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En la hermana Ale, por ejemplo, veo que se esfuerza, veo que se humilla y un montón de cosas. Veo que ora, veo un montón de cosas que tienen buenos atributos. Y en esa parte del carácter, eso sería ideal que venza, porque yo creo que el día que venza eso de que se le salta la cadena en un momento, que pierde en un momento la calma, ese día yo creo que el Señor la lleva con iglesia. Yo creo que ese día, porque esa es la parte todavía que, aunque ha vencido en parte, pero todavía la quiere moldear más. Entonces, para tener ese buen trato, y yo creo que eso es lo que van a terminar a ser como la corona de ella, para verse la hermosura de Cristo en su totalidad. Porque de orar ora, de dar la palabra siempre está al servicio, siempre está en el servicio de la cocina también, o sea, ya es completa en sí. Y con lo otro, con el buen carácter, ni hablemos. Sería como una mujer virtuosa, vamos a hablarlo así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?, dice la palabra. Entonces, en ese sentido, el Señor muchas veces le manda las luchas, hermanos insoportables, hermanos que la buscan a él, a que quieren hablar todo el tiempo y ven que está cocinando y no tienen piedad y le van comiendo los sesos. Pero ¿qué pasa? Ahí le está probando el Señor, ¿para qué? Para que vea su pecado, para que se humille. Entonces, después va a tener esa paciencia, esa tolerancia. Entonces, el Señor, cuando está preparada para eso, olvídate. Esa es lo que le va a traer multitud de reconocimiento, de bendición, y así la usa poderosamente el Señor. Amén. Y dice así la palabra también en el versículo 17. Versículo 17. Dice así la palabra: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal, si la voluntad de Dios así lo quiere. Ahora, ¿qué me dice la palabra en 1 de Pedro 1:6? Ahora, dice en la segunda parte, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Por diversas pruebas. Si es necesario, el Señor te hace pasar. ¿Para qué? Para moldear tu carácter. Pero es, como dice la palabra, es mejor que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. Ahora me dice la palabra en 1 de Pedro 2:20, pues qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. ¿Qué mérito hay? ¿Qué mérito hay? Que si pecando te viene el castigo, si pecando hay rechazo de la gente, ¿no? Si pecando hay persecución, no hay ningún mérito, dice, porque vos estás pecando, entonces recibís tu merecido, eso te está diciendo la palabra. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esto haya gracia con Dios. Entonces, haciendo el bien lo soportáis con paciencia, o sea, ¿qué me está diciendo acá la palabra? Dios aprueba tu paciencia en las pruebas, o sea, tu tolerancia. Y eso es lo que quiere encontrar, ese grado de tolerancia, ese grado de mansedumbre. Entonces, todo lo malo, el Señor desaprueba. Entonces, hay un sufrimiento por el mal, esto no tiene recompensa, pero hay un sufrimiento por el bien. Y esto es lo que trae la paga. La paga del pecado es muerte, más la paga de Dios es gozo y paz. Esa es la paga de Dios. Entonces, te paga con el gozo, con la paz, pero también toda clase de bendiciones trae aparejado un hombre que actúa o una mujer que actúa según la palabra del Señor. Y para eso digo siempre, hay que humillarse, no puede faltar la humillación. Nosotros vamos declarando para que vaya formando ese carácter de Cristo. Ahora me dice la palabra acá, en 1 de Pedro 4:19. 1 de Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien, dice. Los que sufren conforme a la voluntad del Señor, encomienden sus almas, dice, al Señor,
haciendo el bien. O sea que haciendo el bien, pónganse en las manos del Señor, no haciendo el mal. Muchas veces clamamos al Señor, pero hemos actuado mal. Pero el Señor dice, ponete en la mano del Señor, pero siempre haciendo el bien. Siempre pidiendo perdón, siempre actuando correctamente como lo dice la palabra. Y en este caso estamos hablando del trato. ¿Cómo debemos tratar a los demás, a nuestros semejantes? Entonces, pedimos perdón, sí. ¿Hay conflictos? Sí. ¿Hay cansancio en el camino? Muchas veces sí. Pero tenemos que pedir perdón y el Señor es el que va a dar la recompensa, el premio, el descanso. Y todo esto, como dice la palabra, van a ser bienaventurados. Al final, el que sufre va a ser bendecido. Amén. Que el Señor lo bendiga.